recapitulación de lo que vimos, pero hoy vamos a recordar un poquito de los temas de la vez pasada. Bueno, entonces les decía, hoy vamos a ver eso rapidito, los temas y la clasificación que sigue ahorita. Es fácil porque hay varias cosas que tenemos que hablar, pero el doctor Miguel Escobar me pidió favor que les mostrara esto. El módulo 4 consta de 4 temas. Trauma dental y después está la relación endo-orto, endofija y o endoprosto y endoperio. Ustedes ya vieron una de esas clases la semana pasada, endoprosto, no estoy mal. Falta entonces la de endoperio y la de endorto. Esa es la otra semana. Y eso termina o culmina ya la parte teórica del curso. Ya solo va a hacer falta un par de semanas de laboratorio y se terminó el curso. Entonces, esta práctica, el 7 de agosto, es la conferencia del último tema. Y tenemos como invitada a la doctora Mariela Barzuna de Costa Rica. Ella va a impartir esta clase a las 2 secciones juntas. Y lo que ustedes van a tener que hacer en ese momento es una evidencia de aprendizaje que se llama ensayo guiado, que la verdad es muy sencillo. Es este documento que se les va a dar a los representantes de grado para que se los distribuyan a todos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Imprimirlo. Ese sí lo tienen que imprimir, lo tienen que traer físico. ¿Por qué? Porque ustedes esto lo tienen que estar llenando en vivo, pues en el momento en el que la doctora está dando su conferencia. El punto es que ustedes vayan colocando toda la información que se requiere para hacer ese ensayo guiado en ese momento. Por eso tiene que ser con su puño y letra y no preguntándole a la inteligencia artificial ahí que lo llene. Por eso necesitamos que ningún ensayo guiado tiene que ser igual a los compañeros, no se puede repetir ninguno. Y es muy sencillo, pues consta, aparte de que tienen que poner aquí sus datos, de 5 partes. La primera parte tienen que colocar el tema, porque hay un tema específico. Obviamente, hay una conferencia que tiene que ver con la relación endo-periodoncia, pero los doctores invitados, ellos les ponen el título a su conferencia, ¿verdad? Que algunas veces se enfocan en casos específicos, algunas veces en cirugía periodontal y su relación con endodoncia, algunas veces en problemas periodónticos primarios, endodónticos secundarios. Ella le va a poner su nombre y el título. Ustedes tienen que poner aquí el nombre de la conferencista, que aquí está, y la fecha. Y después, en este primer cuadro, ustedes tienen que colocar un párrafo con cierto número mínimo de palabras, donde ustedes van a describir la idea principal de la conferencia. De esta parte de la idea principal de la conferencia hay 2 cosas muy importantes que ustedes tienen que salir, como en cualquier otra conferencia, con un conocimiento de las características más importantes que ustedes sacan de la conferencia, lo que aprenden. Eso lo van a colocar en sus conclusiones, como mínimo 3 tienen que colocar, 3 conclusiones a las que ustedes van a llegar después de hacer este párrafo, digamos, donde ustedes van a ir describiendo de qué se trata la charla. Y aparte de las conclusiones, ustedes tienen sí o sí que salir allí con alguna idea o con algún concepto que nunca hayan oído. Eso es seguro o obligatorio. ¿Por qué? Porque es la primera vez que ustedes van a ver una clase que relacione endodoncia y periodoncia. Nunca la habían oído y nunca la van a volver a oír. Entonces ustedes tienen que salir ahí con un término o con una idea o con un concepto nuevo, y ese lo tienen que colocar aquí con su debida definición. Y aparte de que van a salir con una idea nueva, también tienen que salir con una pregunta, con algo que ustedes no les quedó claro o quisieran saber, o que les pareció llamativo y quisieran hacerla. Lo ideal es que esta última pregunta se la hagan a la doctora, pero si no se la hacen, por lo menos tienen que colocarla. Tienen que salir con una pregunta, al menos con una pregunta y con un conocimiento nuevo. Esta es la evidencia de aprendizaje que ustedes tienen que hacer y entregar en ese día, ¿verdad? Saliendo de esa conferencia, ustedes la entregan.
Eso tiene aparte de que es la evidencia de que ustedes llegaron y pusieron atención, para llenar eso tienen que estar poniendo atención, sí o sí. Ese es uno de los puntos de ser un ensayo guiado. Y lo otro es porque tiene una nota que va a ir terminando la zona del curso. Junto con otras cositas que tienen que entregar, tienen que armar un caso hipotético con diagnóstico de tratamientos. Ustedes tienen que armar, tienen que entregar y tienen que hacer o investigar tienen que hacer unos resúmenes de unos artículos. Entonces tienen los artículos, el caso clínico y este ensayo guiado para terminar el caso. Las personas ustedes que vayan a hacer tratamientos endodónticos este año son 4 puntos cada uno para terminar. Los que los hagan, pues ideal. Los que no puedan, pues no, se queda toda la carga para el otro año. Eso sí, tienen que saber que los que tienen pacientes para este año, sí o sí, tienen que empezar con tratamientos monorradiculares. Este año, más que nunca, vamos a ser muy rígidos con eso. Cuando terminen los laboratorios. Si es que ganan los laboratorios, yo creo que todo el mundo va a ganar aquí en los laboratorios, pero sí, puede ser el día siguiente del último laboratorio. Antes no se puede. Antes solo pueden hacer una puncotomía. Para los que ya me habían preguntado, pueden hacer un alivio del dolor, pero no pueden hacer la terapia pulpar completa hasta que no terminen los laboratorios. No pueden hacer especies multirregulares. Tienen que empezar idealmente con 2 casos monorradiculares, porque no pueden moverse, no saben caminar y después se hora que estés ahí perforando, dejando instrumentos adentro y diciendo, es que era el caso que tenía. No se justifica decir, me toca porque si les toca en el instrumento, tienen que referir, si es un caso multirregular. Dígame. ¿Qué? ¿Por qué verdad? ¿No vino al laboratorio? ¿Usted dijo 4 puntos cada punto o un punto? No, creo que no estoy muy seguro porque este año volvió a cambiar la zona, pero creo que son 2 puntos por cada conducto, o sea, para hacer un total de 8 puntos y hacen los 4 conductos. Si hacen 1, no tienen nada, nada más que si hacen 1, tienen 2 puntos. Tienen para hacer los conductos hasta, hasta el 17 de septiembre, antes de, porque es parte de la zona, se tienen que tener esos tratamientos antes de que salgan las zonas publicadas, es parte de la zona, antes de que sea el examen final. O sea que hasta la última semana de septiembre. Entonces, es bien, no. Sí, lamentablemente es así. Yo sé que, pero el año pasado, sí hubo estudiantes que hicieron más, pero hicieron 4 puntos. Lo que pasa es que 4 puntos lo hacen con una mono y una multa. Y usted me va a decir, sí, pero acaba de decir, era un caso monorregular, que sigue que hacer una molar. Una molar, como mínimo, va a tener 3 puntos para la maravilla y para nosotros. Entonces, no necesariamente tienen que ser 4 casos los que les toca asignarse, sino una mono, una multi, y ahí están sus 8. Bien, vamos a recordar entonces qué fue lo que pasamos. Vamos a hablar del One Minute Paper con ustedes, que la otra sección no lo logró hacer, o porque se fue la luz, pero ustedes sí lo hicieron. Entonces, aquí vamos a poner las partes positivas muy rápido. El tema ahí, la clase estuvo muy clara y fácil de entender. El tema fue abordado de manera precisa con los ejemplos clínicos, muy más claro, entender el tratamiento. Hace las clases muy interactivas y hace que uno ponga atención, claro, que no está poniendo ahorita, y se le entiende bastante bien, dejando en este caso claro los tipos de traumas que pueden existir. Me gustó que se aborda primero el tema y luego se da un caso clínico en el que sabemos cómo podemos realizar el tratamiento, lo que deja que todo quede más claro. Muchas gracias, nos explicaron eso fue lo positivo. Vamos a ver lo negativo del One Minute Paper. Alguien me ponía ahí, siempre que se vea algo rosado. Esta es una pregunta, dice, siempre que se vea algo rosado, más no haya sangrado de la pulpa, lo que se hace es un recubrimiento pulpar directo, por lo general sí. Es decir, si no hubo una exposición pulpar y solo se mira la parte rosadita, lo que se trata de hacer es un recubrimiento pulpar directo, que no siempre funciona, pero es lo primero. Siempre vamos de la parte conservadora a la parte radical. Entonces, si miramos algo rosado, lo primero que vamos a hacer es un tratamiento conservador de la pulpa vital, que en este caso sería un recubrimiento
seguimiento complejo. Siempre se intenta por esa parte. No sé quién me puso esa pregunta, pero sí, siempre se intenta hacer un tratamiento conservador de la pulpa. ¿Cómo fertilizar piezas tratadas endodónticamente? Es una duda que alguien tenía de la clase anterior, más. En la clase anterior no hablamos de eso. Hoy vamos a hablar de las. Solo lo mencionamos. Hoy vamos a hablar de las férulas. Después alguien me dice: quisiera conocer más a detalle las opciones de tratamientos en fracturas coronoradiculares. Yo les decía que la clase de traumatología dental pues intervienen algunas otras disciplinas. Interviene, por supuesto, prótesis fija, interviene operatoria, interviene odontología del niño y el adolescente, interviene perio, interviene cirugía. La parte restaurativa nosotros las mencionamos más o menos, pero al final ustedes aquí en la clínica, ustedes se van a guiar por los parámetros de restaurativa. Hay algunos parámetros que coinciden con los objetivos y todos los parámetros que nosotros tenemos en endodoncia y otros que no, lamentablemente. Pero a través de los años la diferencia de criterios clínicos ha sido un problema que el que se queda siempre calificado es el estudiante. Porque somos las áreas en las que empezamos con una discusión de algo que parece o no nos parece, y el estudiante es el que paga los platos rotos. Entonces, ¿qué es lo que se decidió hace mucho tiempo? No mezclar las cosas. Lamentablemente, hay algunas consecuencias, como por ejemplo, no saber hacer nichos para postes y no tener ni siquiera un laboratorio para postes. Eso es algo que endodoncia estaba encargado, lo platicamos con algunos de ustedes, ahora ya no. Las restauraciones, antes endodoncia tenían una injerencia de decir piezas posteriores tienen que tener recubrimiento cuspidio, por lo menos, porque la evidencia científica así lo dice. Ahora se van a dar cuenta que pueden restaurar con resinas directas, que va a ser un fracaso eventual. Sí lo demuestra frecuentemente la evidencia, aquí se hace así, ¿verdad? Entonces, no tenemos mucha injerencia en cuanto a la restauración. Pero, para resumir un poquito la pregunta, todas las fracturas coronoradiculares, como había hablado, no deben de, al final, invadir el espacio biológico, y suele ser que si está una parte de la raíz en el fragmento fracturado, va a invadir el espacio biológico. Entonces, normalmente involucra o alargamientos de corona, si no está estéticamente comprometido, o extrusiones ortodónticas, de las que vamos a hablar hoy también. Pero más o menos por ahí se va el asunto de la pregunta, y como se tiene una parte sustancial, un fragmento de la corona, por lo general es prótesis fija. Se está la prótesis fija, para quien haya puesto esta pregunta, y luego que algún fulanito lo puso ahí, agobian muchos traumatismos, pero agobian, pero esa es la descripción. Es la descripción que hace la Asociación Internacional. ¿Qué podemos hacer ahí? Sí, agobio. Pero si se dan cuenta, tiene una secuencia lógica. Empezamos con problemas de la corona, que entonces serían fracturas coronarias, que pueden ser simples o complejas. Después se pasan trayendo un pedazo de la raíz, que serían coronoradiculares, simples o compuestas. Y el día de hoy vamos a seguirnos metiendo un poquito más dentro de los tejidos. Bueno, habíamos hablado, entonces, la vez pasada, definición, diagnóstico, empezamos a ver las clasificaciones y vimos las coronarias y coronoradiculares. Por lógica, ¿cuál seguiría? Las radiculares, exactamente. Vimos corona, corona raíz y ahora raíz. Solo para hacer, digamos, un paréntesis, cuando hay un problema combinado que suele pasar, que llegue con el paciente, llegue a la clínica, un paciente que tenga la corona con una exposición pulpal, cuando toman una radiografía, hay una fractura en la raíz, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la clasificación? Coronoradicular, o sea, la que pasó más visiblemente, o sería más la peor, la que tiene una peor, un peor pronóstico, un peor manejo, o que sea más intrusiva o más interior, esa es la que le da el nombre. O sea que para responder esa pregunta es si hay una fractura radicular, pero también una corona, la clasificación es la fractura radicular. Si hay un problema de abulsión o de alguna luxación parcial, ese va a ser el nombre y no la fractura coronaria o coronoradicular. Siempre el peor de los casos de trauma es el que le da el nombre al traumatismo.
Solo como paréntesis, porque algunas veces aparece esa pregunta. Entonces, en las fracturas vamos a ver que tenemos dos clasificaciones. Empezamos con una fractura horizontal y la fractura horizontal se puede dar en 3 tercios, en los 3 tercios que tiene la raíz. ¿Cuál será el peor tercio? ¿Ah? Cervical, medio, apical. ¿Por qué apical? Porque está hasta el fondo, digamos. ¿Por qué cervical? Porque es más probable que se quiebre la corona clínica. ¿Por qué? Porque si está en el cervical, se puede. No tiene dónde agarrarse, ¿verdad? Ajá. Se lo quedaría como resto. Porque está más expuesta al medio oral. Y usted porque por las fuerzas de la masticación. Exactamente por esas dos razones, el tercio cervical es el peor pronóstico. ¿Y oyeron cuáles fueron las dos razones que dieron sus compañeras? Porque está más expuesta al medio oral. Tenemos todo el biofilm y todas las bacterias que viven en el surco periodontal, que es nuestro peor enemigo en endodoncia, las bacterias. Y entonces, como hay tanta cercanía, las fracturas del tercio cervical suelen fracturar, suelen tener un malísimo pronóstico por eso. Pero también tienen una influencia mecánica, que como decía su compañera ya está viendo y platicando, las fuerzas de la masticación de los vectores en las piezas que están normalmente relacionadas con fracturas horizontales del tercio cervical, que son las que están estéticamente comprometidas, que es lo primero que metemos cuando nos vamos de óptico, es las fuerzas que inciden en todas estas piezas son fuerzas de la masticación hacia bucal, hacia lingual, hacia mesial, hacia distal, hacia bucal. Entonces, todos esos vectores de fuerza hacen que esta fractura tienda a ser reincidente. Y como está en cervical, no tiene normalmente una fractura en el tercio apical y en el tercio medio, tiene las mismas paredes del alveolo que estabilizan la fractura. Las mismas paredes del alveolo. Pero en cervical ya no tenemos paredes del alveolo que vayan a estabilizar, como dice ahí su amiga. Y eso es lo que hace que tenga muy mal pronóstico. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de algunas características de la cicatrización en la fractura. Habíamos hablado la vez pasada cuáles son las respuestas de la pulpa ante el traumatismo. Y hablamos de que, de primero, una cicatrización pulpar es lo que normalmente se da cuando el paciente es joven, cuando la pulpa no es muy fibrosa, cuando existen todavía células madres, células necesitosas diferenciadas dentro de la pulpa y el paquete vascular es amplio, es decir, que no está cerrado. El ápice normalmente se da una cicatrización pulpar después de un traumatismo. También se puede dar necrosis pulpar en aquellos casos donde el trauma supera el trauma supera la capacidad de reparación de la pulpa y no se da una reinervación y una revascularización exitosa, como en el caso de las piezas que tienen el ápice cerrado y que los pacientes ya son adultos. Entonces se da la necrosis pulpar después de un traumatismo. Y también hablamos que la obliteración del conducto es una respuesta natural de la pulpa sana. Obliteración del conducto, respuesta natural de la pulpa sana. Ahí se recuerdan esos 3 tipos de respuesta porque lo vamos a ver en un caso. Y es muy llamativo. Bien, cicatrización. Lo que vimos antes es la respuesta de la pulpa específica. Sí, bien. Pero no solo siempre de fractura radicular horizontal. No. Es en general de la Exacto. Sí, buen punto. Lo que dije anteriormente, la respuesta pulpar ante el traumatismo es en general, pero se los volvía, lo vimos en la clase pasada, pero se los volvía a colocar ahorita porque tiene una relación. Ahora, vamos a hablar del tipo de cicatrización específica que se puede dar en fracturas radiculares horizontales. Fracturas radiculares horizontales, tenemos 3 tipos de cicatrización y todo va a depender de la localización y del tipo celular involucrado. Por ejemplo, si hablamos de una cicatrización por tejido duro, ¿a qué nos podríamos estar refiriendo? ¿Qué células producen tejido duro? Los osteoblastos. Si estamos hablando de la pulpa, odontoblastos.
cuando se da una fractura horizontal, normalmente del tercio medio, donde hay una posición de dentina que la dan los odontoblastos, sobre todo cuando los fragmentos no se separan y la pulpa es amplia y es joven. Cuando se dan esas características, que después de una fractura horizontal los fragmentos no se mueven, entonces por lo regular hay una posición de dentina terciaria que sella la fisura. A eso le llamamos cicatrización por tejido duro. Si por el contrario es una pulpa sana, el ápice está abierto, pero los fragmentos se separan, es decir, no quedan unidos, ahí se da otro tipo de cicatrización que es por tejido conectivo. ¿Qué tipo celular nos puede dar con este tipo de cicatrización? Fibroblastos. ¿Dónde está? ¿De dónde? De ligamento. Los fibroblastos que están presentes en el ligamento, lo que hacen cuando los fragmentos están separados es que ponen una posición de tejido conectivo separando los dos fragmentos. Ya vamos a ver un caso donde se ejemplifica eso y se puede dar una interposición de tejido de granulación. ¿Cuándo se da este tipo de cicatrización? ¿Y en qué tercio es lo más común? ¿El tejido de granulación? No, el tejido de granulación es un tipo de cicatrización que se da a consecuencia de una contaminación bacteriana, normalmente presente en el surco. Interposición de granulación es a consecuencia de una infección. El tercio apical está lejos de las bacterias, por lo tanto, es común que cuando hay una fractura horizontal, ya sea de un fragmento desplazado o no desplazado, la endodoncia se hace hasta la línea de la fractura, porque aquí lo que se asume es que el fragmento apical no se ha desplazado y no ha roto su aporte vasculonervioso, por lo tanto, nunca invadimos ese espacio. Esto es cierto en fracturas del tercio apical y tercio medio. Como no hay fractura, no hay bacterias cerca, que son las bacterias que están presentes en el surco, entonces este tercio no nos metemos con él. Normalmente no da problema, no se infecta, están metidos allá sin molestar a nadie, entonces lo dejamos ahí cerca. Entonces, normalmente la endodoncia se hace hasta el tercio, hasta la línea de la fractura. Esto que miran acá no es un tapercha. ¿Qué es esto? Es un biocerámico. Sellamos con un biocerámico, porque si nos pasamos va a estar en contacto con el tejido y no va a producir nada. Esto es MTA, el material de elección hoy en día para colocar en la línea. Cuando no teníamos biocerámico, sí llenábamos esto de gutapercha, pero aquí lo sellábamos normalmente con otro material que sea biocompatible, como el hidróxido de calcio, que habíamos hablado cuando les di la clase de vegetación intraconducto, que se usó durante algún tiempo para sellar fracturas. Ya no se utiliza más. Se utiliza el biocerámico como material de elección hoy en día para, aparte de sellar perforaciones y sellar algunas otras cosas que involucran tratamientos endodónticos, se utiliza para sellar fracturas radiculares horizontales del tercio medio y apical. No del tercio cervical. ¿Por qué? Porque ahí en el tercio cervical, si es que se puede lograr una reparación o si se intenta una reparación, se tiene que hacer el tratamiento endodóntico en toda la raíz. Ahí sí no llegamos a la línea de la fractura, porque la línea de la fractura está normalmente en el cuello. Entonces no nos estaríamos haciendo nada. ¿Verdad? Si tiene movilidad. Si tiene movilidad, tiene muy mal pronóstico, se feriliza por 4 meses. Es el tiempo de ferilización más largo de todos los que van a ver. La fractura radicular horizontal de tercio cervical se fractura 4 meses. Eso es examen. Y ahí se van a dar cuenta que hay varias ferilizaciones, varios casos de ferilizaciones, sobre todo de luxaciones parciales. Luxaciones parciales y luxaciones totales siempre se feriliza este tipo de fractura, es la que más tiempo tiene, pero la reincidencia de la fractura debido a los vectores de fuerza de la masticación suele ser muy común, por lo tanto es bien común que, como tiene un pronóstico alto, se pierda peso.
lógico cuando hay movilidad, siempre va a haber movilidad, porque la fractura de ese nivel, prácticamente la corona solo está agarrada por las fibras periodontales que están cerca del surco, ahí nada más. Entonces, estas son muy difíciles de tratar, las restauraciones no se llegan a dar bien, no se logra sellar la pieza al 100% y hay muy fácil contaminación de las bacterias que viven en el surco, se contamina. Entonces, muy mal pronóstico, casi siempre se saca la pieza. Dímelo. Cuando dijo que la fractura era el tercio cervical, ¿se siente la endodoncia hasta apical? Se hace la endodoncia como cualquier otra endodoncia. Cuando es tercio apical o un poco medio, eso es cuando está la fractura. Exacto, porque se asume que, y es lo común, que el fragmento desplazado del apical mantiene su aporte vascular nervioso y no hay contaminación de bacterias. Entonces, si no hay contaminación de bacterias, ¿y todavía el aporte? No tenemos solución. Como usted no debería estar sintiendo. ¿No entiende? Y la otra es, ¿puede repetirlo de los 4 meses que no le escuché? Ya. La ferurización de la fractura del tercio cervical, donde implica una reincidencia muy fuerte por los vectores de fuerza, es decir, es muy fácil que se vuelva a abrir la fractura, se feruriza durante 4 meses. Es el tiempo máximo de ferurización de todas las ferurizaciones que van a ver. 4 meses. Ahí lo van a ver. Todas las demás fracturas, luxaciones parciales, luxaciones totales, que es la fusión, tienen distintos tipos de ferurización. Lo que se busca en la ferurización al final es que no haya anquilosis. En el caso de una fractura del tercio cervical, se busca adrede hacer una anquilosis con una ferurización tan tardada, no siempre se logra. Y vamos a ver un caso. Bien, caso clínico. Fíjense qué interesante este caso clínico. Es de una paciente de 34 años, ama de casa, y ella en su historia dental anterior menciona que cuando era niña, la mamá le dijo que había tenido un accidente. Le dijo 2 cosas, que no era con una cierta y una mala, una no cierta. Le dijo que había tenido un accidente cuando era niña, pero que no le pasó nada. Entonces no hubo necesidad de llevarla al dentista. Y después, debido a un cambio de coloración en un diente, le dijo, mira, ese diente se te puso así porque no hacías caso y comías muchos dulces. Entonces se presenta la paciente. De hecho, la paciente se presentó por la consulta de este diente. No había dolor en ningún diente, pero le llamaba la atención que siempre había tenido ese diente descolorado, que la mamá le había dicho que se había puesto así por comer tanto dulce y que qué se podía hacer. Pero el motivo de consulta ni siquiera era en la parte anterior, la parte estéticamente comprometida, sino era una pieza molar donde se había caído un relleno viejo y entonces estaba molestando con las temperaturas. Quería molestar las temperaturas, pero no había dolor espontáneo. Entonces, esto ni siquiera era el motivo de consulta. ¿Qué les llama la atención aparte de esta coloración? ¿Qué tienen los incisivos? ¿Qué les llama la atención? ¿Esto? Esta coloración. ¿Alguien le llama algo más la atención de estas centrales? Las líneas. Si logran ver las fisuras que tienen, ¿eso será normal o no será normal? No es normal. Vamos a ver la radiografía. Recuérdense de las respuestas de la cicatrización de la fractura y de las respuestas de la pulpa del traumatismo. Cuando tomo la radiografía, me encuentro con esto. ¿Qué ven aquí? Esta es la que había cambiado de color. ¿Qué ven? Un área vertical. ¿Qué significa? ¿Cuál fue la respuesta pulpada del traumatismo en ese diente específico? Necrosis, se necrosó, pero después de una infección también que se necrosó. ¿Y cómo miran la pulpa? ¿Amplia? Amplia. ¿Qué significa? Que ese diente, en el momento en que se murió, la pulpa era muy amplia. Entonces, la fractura o el golpe, se dan cuenta que el lápiz no se terminó de formar. Se muere el diente cuando justamente era niña. No fue por estar comiendo. ¿Tiene caries esa pieza? No tiene caries. Entonces, esta pieza se necrosó debido al trauma. ¿Ven acá? ¿Esto? ¿Qué les llama la atención? ¿Hay área o no hay área? No hay área. Tiene una
fractura compleja, con minuta se llama cuando está así en varios lados, no solo es una línea. ¿Qué le llama también la atención ahí? ¿Logran ver la cámara por acá? Hubo una obliteración del conducto que también es una respuesta de la culpa ante el trauma. Pero también acá no se mira una interfase, es decir, hubo una cicatrización por tejido duro. ¿Qué células influyeron ahí para empezar eso? Los fotoblastos de una pieza que en ese momento tenía una cámara pulvar así de grande. Lo que pasa es que se obliteró porque después de la obliteración y la respuesta de la pulpa sana. La respuesta de la pulpa sana. No, buena pregunta. Buena pregunta. No tenía dolor en ninguna de esas piezas. ¿Por qué? Porque no fue su motivo de consulta. Esta está necrótica y. Pero de la primera fractura, en algún momento le dolió. Ni en ningún momento. Por eso sé que la fractura no le duele. en el momento seguramente que en el momento en que la niña se cayó, sí le dolía. La paciente no se podía acordar porque la paciente había pasado tanto tiempo que ni siquiera se acordaba que fue la mamá la que le dijo, mira, cuando eras pequeña te caíste. Y esto que estamos viendo, la paciente nunca lo vio. O sea, nunca se enteró que sus piezas se fracturaron. ¿Pueden ver esta otra fractura? ¿Qué ven aquí? ¿Qué es eso que tiene acá? Hay una separación. ¿Qué hay ahí entre esos dos dientes? Es tejido conectivo. Aquí se dio una cicatrización con tejido conectivo. ¿Quién puso ese tejido conectivo ahí? Los fibroblastos del ligamento periodontal. Entonces se dan cuenta qué curioso este caso que en la misma paciente se dieron tres tipos de respuestas. Una cicatrización de fractura por tejido conectivo, por tejido duro, y también se dio una necrosis que provocó esto. También hay obliteración de los conductos, que es otro tipo de la respuesta de la pulpa ante el traumatismo. La respuesta de la pulpa ante el traumatismo puede ser de tres tipos. Aquí se da la necrosis y la obliteración de los conductos. ¿Cuál? ¿La obliteración? No, la fractura radicular del teso bucal jamás. No, la ortodoncia nunca. Nunca. Pero sí se pueden obliterar los conductos. La interposición de tejido de la relación sería igual, salvo que no se miraría la trabécula aquí, sino que se miraría un espacio lucente como acá. Exacto. La interposición de tejido conectivo va a provocar trabécula y algunas veces el espacio del ligamento periodontal. ¿Qué es lo que pasa? Que se forma ligamento periodontal ahí, los fibroblastos separan los dos fragmentos, sobre todo cuando el trauma lo que provoca es el que el diente se mueva. Y entonces, ¿cómo se mueve? Hay un espacio donde ya los odontoblastos ya no pueden llenar el conducto, como acá, que aunque fue con minuta, los odontoblastos llenaron todos esos espacios de desmina y volvieron a cicatrizar y sellaron, digamos, como cuando alguien se fractura un hueso y le ponen un yeso, se vuelve otra vez el hueso a sellar. Pues es lo mismo que pasa acá. Recordemos que el hueso es lo óseo al final, el órgano dental es un tejido óseo. Entonces se selló aquí. Acá no se selló porque estaba separado. El ligamento periodontal llenó el espacio. Dígame. No hicieron nada. Pero, ¿qué pasa? Que seguramente que en el momento en que a esta niña ni siquiera la llegaron al dentista. Porque como no vieron, bueno, dice que la mamá no mucho se acuerda que, o sea, si tenía sangre en la boca, tenía un diente medio flojito y la mamá le dijo, espérate, se te va a pasar, se va a componer. A mí me da la impresión que en el momento en que pasó esto, los dientes no estaban en una posición como ya de adulto. Entonces, todos estos fragmentos todavía estaban, no ferorizados, pero estables por las tablas, o sea, por las paredes del alveolo. Por lo tanto, seguramente tenían cierto movimiento, pero no como el movimiento que se espera que tuvieran cuando ya las piezas se terminaron de posicionar. Por lo tanto, seguramente que el tercio, ¿qué sería? El tercio cervical de la corona estaba todavía recubierto con hueso alveolar.
y eso estabilizó la fractura. Seguramente que eso pasó, porque si esto hubiera pasado cuando ella estaba a esta edad, estas piezas se pierden. Seguramente que se pierden. Pero qué curioso en el caso, ese paciente nunca regresó, o sea, se le puso la restauración en la parte posterior y vamos a hablar del cambio de color de esta pieza. Esta pieza es ni tocarla, ¿sabes? ¿Qué se va a hacer ahí? Ella lo que quería es de que se hiciera algo en las coronas porque pues no les gustaba, ¿se acuerdan lo que vimos? ¿Cómo era? Tenía ahí, pues no les gustaba esta mancha, que es como hipoplasia de esmalte, no está relacionada al trauma, y no les gustaban estas fisuras, no les gustaban. Entonces ella lo que quería es de que se hiciera algo ahí, unas carillas, algo estético, unas coronas libres de metal, sería muy inclusivo, quizás lo ideal serían unas carillas, y por eso la radiografía es todo. Al final se quitó el dolor que tenía en la pieza atrás. Esta paciente Kelly nunca la volvió a ver. Se le dio seguimiento, pero como no tenía dolor, ya nunca regresó. Entonces, pues yo esperaría que eso esté igual. ¿Qué va a pasar con esta pieza? Pues pareciera que ya nada. Todo el tiempo que ha pasado, el área vertical no ha crecido. No es una reabsorción radicular la que tiene ahí, lo que pasa es que no se terminó de formar la raíz. Entonces, esto que miran acá no es reabsorción, sino que la picoformación no fue completa por el momento en el que pasó el trauma. Pero se los pongo porque me llamó muchísimo la atención que en un mismo paciente, que ni siquiera sabía que tenía, se dan dos tipos de respuesta de la vulva y dos tipos de cicatrización ante una fractura. Bien, llama mucho la atención. Entonces, estábamos con fracturas radiculares horizontales de tres tipos y ahora en la clasificación sigue la fractura vertical. ¿Qué tratamiento tendrá hoy en día la fractura vertical? La extracción y la exodoncia siempre, el 100% de los casos, una vez se logra establecer. Ahora, la fractura radicular vertical es uno de los problemas odontológicos, no solo de trauma, sino odontológicos más difíciles de establecer. Porque por los planos, un CBCT no siempre nos muestra una fractura radicular. Una radiografía convencional tampoco, y el examen clínico algunas veces mediante el sondeo, podría ser un sondeo positivo donde en un solo punto particular se va toda la sonda. Eso nos dice o nos explica una fractura vertical, pero normalmente se tiene que hacer esto. ¿Qué es esto? ¿Qué hicieron ahí? Exacto, eso fue lo que hicieron, y se termina haciendo así porque solo se tiene un indicio, o sea, no se sabe, porque si esto, si la encía estuviera puesta acá, esto no se mira. Ahora, ¿qué creen ustedes que pasa si están sondeando y meten la sonda aquí? Se va completamente la sonda. Esta dehiscencia o fenestración, o no me recuerdo cómo se llama, se da a consecuencia de la presencia de bacterias presentes en el surco periodontal que a la hora de que encuentran este caminito a la escuela se meten por ahí y empieza a haber una reabsorción del hueso alveolar que provoca, eso no provoca nada estético, o sea, estéticamente la paciente se mira normal. Cuando están sondeando es que la sonda se va ahí. Entonces se abre se hace un colgajo periodontal con una cirugía exploratoria para justamente evidenciar esto. ¿Sí la ven, verdad? Fractura radicular vertical, para afuera. No hay de otra. 100% de los casos. Todavía no existe. Eventualmente, quizás en un futuro, ya hay algún tratamiento reparador de células madres, qué sé yo. Ahorita o sea, hay ya en pruebas clínicas el reimplante de gérmenes, por un lado, o trasplantes de pulpa hacia otros dientes. Se están haciendo unas cosas increíbles. Pero todavía se pañales, todo ese proceso de biología dental con células madre, que pues pinta bien, pero falta mucho para eso, ¿verdad? Luxaciones faciales. Bueno, entonces ya vimos fracturas coronarias, coronorradiculares, radiculares, y ahora nos vamos por las luxaciones faciales. Luxaciones o luxaciones. Y esto, una luxación es cuando el diente se mueve de su eje axial. Ya vamos a ver, algunas veces se puede mover para un lado, para el otro, para adentro, para afuera, o no moverse, o completamente salirse. Estas son las luxaciones faciales donde el diente permanece en su posición, pero fuera de su alveolo, o en otra posición que no sea su alveolo. Vamos a empezar diciendo que la cosa
contusión, no con T, sino con C, es cuando hay un golpe, pero no fue tan fuerte que no provocó movilidad, no hay desplazamiento y lo único que hay es dolor a la presión. Es cuando tuvo la suerte de que el paciente traumatizado, el golpe no fue tan duro, llevaba protección, o inclusive los mismos labios pueden ser la primera protección, que son las que reciben el impacto. Los labios, los tejidos periodontal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues el paciente siente dolor en la pieza, sabe que se golpeó, algunas veces hay sangrado en la línea de la encía, pero no tiene movimiento del diente, solo hay dolor a la percusión. ¿Qué se le hace a este diente? Nada, no se le hace nada. Algunas veces quizás sacarlo levemente de percusión porque un golpe sí puede inflamar el ligamento periodontal y el ligamento periodontal inflamado extruye al diente milimétricamente y es como tener una piedrita en esa parte. Algunas veces se saca el diente de percusión, pero por lo regular no se hace nada. Ahora, cuando es subluxación es cuando el diente sí se mueve de su lugar pero regresa a su posición. Hay un rol para que se mueva el diente de su posición, aquí sí se rompen las fibras. Entonces, como se rompen las fibras, el diente algunas veces está flojito. En los casos de subluxación, ahí, ¿qué es lo más seguro que vamos a tener que hacer? Periodizar. Periodizamos poco tiempo, hay dolor a la percusión y al final no hay desplazamiento. Es decir, el diente cuando lo miramos está en su posición original, pero pura tecla de piano. Algunas veces se mueve, otras veces, algunas veces se mueve mucho, otras veces no se mueve tanto, pero está en su posición. Dígame. ¿Qué me pasó? Dígame. El ligamento está en constante se puede llegar a provocar una. Por el ligamento, la pulpitis no tanto. Lo que puede pasar con el ligamento es de que se involucione y haya una consecuencia a futuro, es de que haya una anquilosis. Pero la pulpitis no, si el paquete vasculonervioso o el aporte sigue íntegro. Algunas veces puede haber una respuesta pulpar transitoria durante 15 días. La evidencia científica dice que las pruebas térmicas y las pruebas eléctricas pueden dar falsos positivos o falsos negativos durante ese tiempo después de un trauma. Entonces, tomar una decisión ante una subluxación que la pieza no responda, digamos, uno puede decir, no, el trauma provocó una necrosis y hay que correr a hacer un tratamiento de canales, cuando la evidencia dice que puede ser un moretón que la pulpa sufre y que se va reparando poco a poco. Entonces, después de esos 15 días, cuando se termine ese estado transitorio de la pulpa, ahí por lo regular se recupera. Depende de la edad, pero pasa, ¿verdad? Esas son las dos primeras y después vamos a ver si ya un trauma que ya saca el diente de su posición original y normalmente se acompaña de una parte del hueso alveolar, de una pared del hueso alveolar. En estos casos, colocar o llevar el diente a su posición original, eso se llama reducir. Reducir una fractura es volverla a poner. Se utiliza en cualquier parte del cuerpo cuando se reduce una fractura, que es que se lleva a su posición. En los dientes es lo mismo. Cuando hablamos de reducir una fractura con forceps, significa que estos casos donde hay una luxación lateral que se acompaña con una pared del alveolo, no se puede hacer con los deditos porque no se puede, es muy duro, hay mucho tejido periodontal involucrado, entonces hay que hacerlo con forceps, como que uno fuera a hacer la exodoncia, lo reduce o lo lleva al punto con el forceps. Aquí, obviamente, con esa fuerza que se va a utilizar, va a haber daño al ligamento periodontal, pero ya solo la luxación lateral, donde desplaza el diente en una diferente a su eje axial, ya lastimó las fibras periodontales. Es decir, ahí se asume que ya hubo daño al ligamento periodontal, entonces ya queda llevarlo con el forceps. Se los dije la vez pasada, pero se los voy a repetir ahorita. De todo lo que voy a hablar hoy, les voy a dar un documento donde está resumido todos los parámetros y los conceptos que maneja Andreasen, del texto de Andreasen,
del texto de Cohen, de las vías de la culpa, lo que hablan del trauma y de la Asociación Internacional de Traumatología Dental. Todo está resumido, todo lo que me interesa que ustedes sepan y de lo que voy a comentar. Ahí está en inglés y en chino. No, es muy interesante en español y ahí pues está resumido todo, o sea, ya ahí estoy, ya el pan. Bueno, ahí está todo ya resumido, entonces no tendría que necesidad, o sea, si quieren seguir apuntando, pues no hay problema, pero ahí va a estar todo apuntado. Bien, dígame. Sí, siempre que se mueva el diente para otro lado, hay que preguntar, ¿dónde no se mueve? En la confusión. Si la subluxación para adelante hay que preguntar, inclusive no solo en luxaciones, sino también en fracturas radiculares. Hay que priorizar, vamos a ver el cuadro. Bien, entonces, inclusión. Bien importante, yo les decía la vez pasada, dentro de las pruebas clínicas que nosotros tenemos que hacer, normalmente hacemos la prueba de percusión. La percusión, cuando el diente se va hacia el alveolo, es decir, que está trabado dentro del alveolo, cuando hacemos la percusión, tiene un sonido metálico. Yo les decía la vez pasada, cuando nosotros percutimos un diente que está en una posición normal, que tiene el ligamento frontal normal, una posición normal, suena como, suena normal, por así decirlo, no suena como metal, como cuando el diente está trabado dentro del hueso. Muy importante hacerlo cuando llega un paciente traumatizado, que es un diente niño, que lo que estamos viendo es esto, solo que esto es normal porque el diente está en una exclusión pasiva fisiológica. Y nosotros la podemos interpretar como que el diente está excluido y lo vamos a querer llevar a su posición cuando realmente lo que está es que siendo la raíz, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer esa prueba de percusión para tratar de establecer si es un diente intruido o es un diente que todavía no se ha posicionado por la edad, ¿verdad? Importante hacer ese reconocimiento. Se puede hacer radiográficamente y de ahí vamos a ver que normalmente en niños cuando se da un problema de intrusión no se hace una reposición, sino que se espera que haya una reposición espontánea, es decir, que el mismo cuerpo vuelva a poner el diente en su posición. ¿Por qué se da eso? Porque la raíz todavía está creciendo y la oclusión se está formando. Entonces suele pasar que los dientes se llegan a colocar donde tienen que estar. Aquí lo es frecuente por el aplastamiento de los componentes dentoalveolares, es decir, se aplasta el ligamento y se anquilosa. Bien, esa es la intrusión. Entonces, ya habíamos hablado de la diferencia de la vez pasada de las respuestas de los dientes cuando hay un ápice abierto y cuando hay un ápice cerrado. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? De las edades. Aquí vamos a tener dos parámetros en esta tabla. Un parámetro de la cantidad de grado de intrusión, es decir, los milímetros que se mete el diente después de un trauma, y el estado del ápice, es decir, la edad. Si hay ápice abierto y hubo un grado de intrusión de hasta 7 milímetros, es decir, que no pasa de 7 milímetros, se espera un reposicionamiento espontáneo. Es decir, que si el ápice está abierto, esperamos que el mismo organismo nos... ahí hablas de cómo está el chisme. Ápice abierto, se reposiciona. Vamos a poner atención. Ya les prometo que voy a terminar, pero necesito que ustedes... Si no, no voy a poder seguir. Háganme la cosa. Les prometo que termino rápido. Bien, ápice abierto. Ápice abierto, reposición ortodóntica o quirúrgica si se pasa más de 7 milímetros. Si el ápice está cerrado, ya solo tenemos 3 milímetros. La evidencia científica dice que se puede dar una reposición espontánea cuando hay hasta 3 milímetros de ápice cerrado. Eso es muy difícil que se dé. Ustedes se van a dar cuenta que pues, hay otros estudios que dicen que no se da reposición espontánea cuando el ápice está cerrado en ningún milímetro. Pero aquí la guía de la Asociación de Traumatología Dental todavía lo maneja así. Entonces, como todavía lo maneja así y dice que está basado en evidencia científica, pues lo tenemos que manejar.
lo tengo que poner ahí, pero no se da. O sea, la evidencia actual dice que el reposicionamiento en ápice cerrado después de una extrusión ya no se da. Y es por la edad, ¿verdad? Por la edad. Porque esto, cuando el ápice está cerrado, normalmente el diente está en su posición final o muy cerca. Ya solo queda una parte que le llamamos extrusión pasiva, donde ya los dientes pues ya son pocos milímetros los que se modifican para estar en su posición final, son los pacientes adultos. Entonces ya no se logra una reposición espontánea. Lo que sí normalmente se hace, y la misma guía incluye los mismos 6 milímetros, de 3 milímetros a 7 milímetros, con ortodoncia se posiciona, pero esto no es común. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene el ápice cerrado es un paciente adulto que por lo general tiene un trauma donde el diente se entruyó. Entonces imagínense, usted se ríe y el diente está mal, o sea, eso no se mira clínicamente bien. Entonces son pacientes adultos que se quieren ver bien. Por lo regular, el reposicionamiento ortodóntico no es inmediato. Se hace una reposición, se busca casi 1 milímetro al mes. Imagínense que tienen aquí de 3 a 7, son ¿qué? De 3 a 7 meses de ortodoncia. 1 milímetro es lo que se jala al mes. Esto para buscar que no haya daño a ¿qué? A ligamento periodontal. Entonces se hace, si se hace una ortodoncia mucho más abusiva, por así decirlo, donde se jala más de 1 milímetro al mes, lo que va a pasar es de que sí va a haber daño al ligamento periodontal, lo que se trata de no hacer. Entonces esto no se da, esto es muy raro. Lo más común cuando hay ápice cerrado, ya sea de 3 milímetros hasta 7 milímetros, es esto: el reposicionamiento quirúrgico. ¿Cuál es el reposicionamiento quirúrgico? Sí, con forceps. Se posiciona con forceps y ¿qué se hace? Se feruriza. Se reposiciona con forceps, con mucho cuidado de no terminar sacando la pieza. Y algunas veces es difícil, porque el diente está hasta 7 milímetros, pero ya está tan trabado que no se mueve. Y entonces hay que girar un poquito la pieza. Bien difícil, no es fácil. ¿Y si se lo trae? Sí, lo trae. Bueno, si se pasa, sí, lo tiene que llevar. O sea, si pasa, igual tiene que volver a poner. Igual las fibras del ligamento ya están dañadas, y lo más seguro es que vaya a haber anquilosis. Pero tienen que chequear cuál es la posición final. Y en esa posición fertilizar. Porque lo que vamos a buscar es que se anquilose en la posición que tiene que llevar, ¿verdad? No lo vamos a buscar que se anquilose hasta afuera, porque están peor las cosas. Si antes estaba así, que se miraba suelto, después se va a ver así como mate, ¿verdad? No, se va a ver mal. Entonces sí, esto es lo más común. Esto no se da, esto no pasa, esto es lo común. Reposicionamiento quirúrgico. Bien, lo contrario también es cierto, y lo que puede pasar cuando estamos tratando de llevar la pieza, extrusión, ¿verdad? En la extrusión hay una ruptura sí o sí del paquete vasculonervioso. Cuando se sale la pieza, se separa el ápice de donde está la entrada al alveolo del paquete vasculonervioso, entonces se rompe el paquete vasculonervioso. Y ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí sí, cuando hay una extrusión, no se lleva el diente a la posición con un instrumento, que no se usa en forceps, sino que el dedito de posición digital sin presión. ¿Qué es lo que se busca? Que no se haga presión, que no haya daño al ligamento periodontal. Hay obliteración del conducto frecuente. Habíamos hablado que la obliteración es el resultado de una pulpa sana. Si hay obliteración, quiere decir que hubo una revascularización. No siempre se da. Lo más en pacientes adultos, lo normal es que se dé otro tipo de respuesta pulpar, que se llama necrosis. Como se rompe el paquete vascular nervioso y el ápice está cerrado y no hay una revascularización, por lo general en la extrusión lo que se hace es una necrosis. El diente cambia de color, ¿verdad? Eventual, paulatinamente, pero se mueve. Y hay que hacer un TCR previo a la remoción de la pulpa, porque como el paquete vasculonervioso se rompe y el ápice normalmente cuando pasa esto está cerrado, entonces eventualmente va a haber una necrosis pulpar que como ya vamos a ver, en la extrusión se feruriza 15 días. Pero si ponemos una férula, si ponemos una grapa
y el dique, ahí, ustedes se van a dar cuenta cuando empiezan a hacer eso. ¿Quién aquí ya puso un dique? Ya puso una grapa y un dique. Ya se dan cuenta que no es tan fácil y cuando lo colocan, el mismo dique hace presión sobre la grapa. Que si ustedes ponen la grapa mal, ¡pum! Sale a volar. ¿Quién ya sigue volando la grapa aquí? ¿Todavía no se ha pasado? A todos nos va a pasar. Sale volando porque la grapa, el dique mismo hace como que fuera una onda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si ponemos una grapa? Se va a traer el diente, está extruido, las fibras están cicatrizando, entonces el diente no está estable. Entonces, ¿qué es lo que se hace? TCR con la férula puesta. Con la férula puesta. Cuesta aislar con la férula un pepino, pero hay que hacerlo. No se puede quitar la férula sin haber hecho TCR. Por lo tanto, el TCR, como es previo a la remoción de la férula, tiene que hacerse antes de los 15 días. Suele ser antes de los 15 días. ¿Sí? Ahí terminamos las luxaciones parciales. Ahora nos pasamos a la luxación por luxación total o abulsión, que representa uno de los problemas más urgentes o de más gravedad en la clínica. Aquí baja el grupo etario. Habíamos hablado de que el trauma en general está entre 7 y 15 años. Aquí la abulsión se da entre 7 y 11 años. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Son más traviesos? No está el ápice formado, por ahí va. Pero ¿qué otra cosa no ha madurado? Aparte de sus cabezas. ¿Qué? El hueso. Exacto. Como el hueso no ha madurado y la cortical no se ha terminado de engrosar, el hueso es más resiliente, es más esponjoso. Por lo tanto, si el hueso es esponjoso y el órgano dental es firme y duro, lo más normal cuando hay un trauma, y dependiendo también de la dirección de la fuerza, a los 7 a 11 años es más común que haya una abulsión a un paciente que ya está más cerca de los 15 años, donde la cortical ya se engrosó y el hueso ya no es tan esponjoso, tan flexible, ¿verdad? Tan plástico. No sé cómo utilizarlo, es esponjoso. Entonces, de tal manera que un trauma a este grupo etario sí podría provocar la expulsión del diente por eso mismo, ¿verdad? Porque en lugar de absorber el impacto, termina sacando el diente. Es una de las pocas situaciones reales de emergencia, lo hablamos la vez pasada, porque aquí sí una resolución exitosa depende del tiempo. Y ya vamos a ver qué es lo que nos dice la Asociación Internacional de Traumatología Dental. Hay, por supuesto, una rotura total del ligamento periodontal y del transporte vascular nervioso, por lo que la anquilosis es frecuente, pero aquí se da otro problema. Porque normalmente hay una involución completa del ligamento periodontal y el diente tiene un tiempo extraoral o extraalveolar que normalmente es en distintos medios de transporte. Lo que suele pasar es una reabsorción o resorción radicular. Eso es bien común cuando se vuelve a poner, cuando se decide poner el diente. Y vamos a ver que se decida no volver a colocar el diente. El éxito de la reposición depende de 3 factores. Esto lo vamos a ver más adelante, pero se los voy a decir. Tiempo extraocular, el medio de transporte que sea adecuado y cuál es el estado del desarrollo radicular. Está de examen, está en el documento que se les voy a pasar. Y el diente primario, ¿qué tratamiento se le da? ¿Será que reposicionamos un diente primario? No. ¿O por qué no? ¿No va a dejar salir el otro? ¿Por anquilosis? ¿Quién más? ¿Qué va a pasar a la contaminación? No colocamos un diente primario porque como va a estar en la posición de una infección, es muy alta y va a dañar al germen dentario del diente permanente que no tiene la culpa, ¿verdad? Entonces, el daño a ese germen por una infección es muy alto, por lo tanto, se corre mucho riesgo. No recolocamos un diente primario nunca. Bien, abulsión. Estos son los primeros auxilios que nosotros tenemos que educar al paciente o que tiene que saber de cómo actuar cuando haya un problema de abulsión. Normalmente esto se educa a
al papá para cuando le pase con los niños. En pacientes de países del primer mundo, como todos los escandinavos, los colegios estomatológicos o las asociaciones dentales de esos países tienen como obligación para el profesional educar a todos los pacientes, es decir, todos los pacientes que son papás que llegan a la clínica, el doctor, después de hacer la profilaxis y después de hacer técnicas de cepillado, esto es obligatorio, les enseñan los primeros auxilios. Eso solo se mira en países del primer mundo. Aquí no está, pero deberíamos. Entonces, estos son los primeros auxilios, lo que se le enseña al paciente que debe de hacer cuando pase un accidente. Buscar al diente y tomarlo por la corona. Esto es para evitar que dañe el ligamento periodontal, que toque la raíz. Bueno, aparte son indicaciones que se educa al paciente frecuentemente, se le recuerda cada cita, cada 6 meses, su limpieza, técnicas de cepillado y primeros auxilios ante una abducción. Está sucio, se lava con agua fría y se reposiciona suavemente. Esto son indicaciones que tiene que hacer el paciente en el momento que pase un problema de estos, una emergencia. Morder un pañuelo para mantenerlo en su posición después de colocado y, si no es posible reposicionar, colocarlo en un medio adecuado. Un vaso de leche, una saliva dice la propia saliva del paciente, una saliva, o sea, una cosa de saliva, un recipiente, la misma saliva del paciente con sangre detrás, y ahí se coloca el diente, es decir, que no se seque. La boca del paciente o la misma asociación de traumatología dice que puede ser la boca del papá. El diente emulsionado en la boca del papá. Es decir, sí, cualquiera de esa cara, porque si sea mamá y tenga 5 de los 5 hijos que quiere, que me dijo que quería tener, a uno de esos le puede pasar y usted va a hacer todo por sus hijos. Usted va a dar la vida por sus hijos. Ahorita dice, ponerle un diente en la boca, eso es lo de menos. Va a querer hacer todo lo va a hacer por sus hijos. Ponerse el diente, eso no es nada. Pero es una opción, meterse el diente emulsionado en la boca del papá o la mamá, ¿verdad? Para mantener la viabilidad. Y lo más importante, buscar tratamiento profesional inmediato, lo cual, como hablábamos la vez pasada, no siempre es factible, dependiendo del horario, dependiendo del lugar, dependiendo del tráfico, puede no ser posible recibir un tratamiento profesional inmediato. ¿Inmediato? ¿Qué tan inmediato? Vamos a ver, según los protocolos de la disposición del trauma, todo esto que van a ver ahorita difícilmente se va a dar, porque estos 60 minutos incluyen el tiempo de trauma y el tiempo de reposición. Es decir, en esos 60 minutos está incluido el protocolo de tratamiento que nosotros le demos a un paciente que está entrando de emergencia a la clínica. O sea, todo eso nosotros lo tendríamos que tener aquí en la cabeza, inmediatamente saber qué actuar. Todos los protocolos, saber cómo hacerlos en ese momento. ¿Lo vamos a poder hacer? Difícilmente, porque nadie está preparado. Recordemos que una emergencia es un imprevisto que puede pasar en cualquier momento y tendríamos que actuar haciendo todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Bueno, ápices abiertos y cerrados es igual. Esto es la última actualización del manejo del diente emulsionado. Estos protocolos que manejan la asociación se cambian cada 4 años. Cada 4 años es el Congreso Internacional de Traumatología, el Congreso Mundial, donde se hacen mesas de diálogo para cambiar esos protocolos. Hace 4 años había un protocolo distinto para ápices abiertos y para ápices cerrados. En el último congreso, que fue el año pasado, si no estoy mal, se unieron los protocolos, entonces ya aparece todo esto, ápices abiertos, ápices cerrados, el mismo protocolo. Limpiar el diente con suero fisiológico. Entonces ya es en la clínica. Se tiene que limpiar el diente, la raíz, y se tiene que limpiar el alveolo. Porque lo más común es que hayan objetos extraños dentro del alveolo, que pueden ser desde tierra y restos de cemento donde se haya caído, hasta las mismas paredes del alveolo que se fracturaron y
y están obstaculizando la posible reposición. Entonces se tiene que irrigar, limpiar y examinar, ¿verdad? Reimplantar con ligera presión, otra vez no se usa fuerza para no lastimar lo que posiblemente quede del ligamento periodontal. Limpiamos con suero fisiológico para tratar de rescatar las fibras que estén todavía presentes y colocar una férula flexible por 2 semanas. Entonces en la evolución, tanto de 60 minutos como de cuando pase más de 60 minutos. TCR de 7 a 10 días después del implante, es decir, todavía dentro del tiempo de la férula. 7 a 10 días después del reimplante, todavía con la férula puesta. Antibioterapia, los nuevos protocolos de tratamiento lo dejan al operador, al clínico, decidir si en menos de 60 minutos se pudo hacer el reimplante y si el paciente no tiene algún otro daño de tejidos suaves que ameriten una posible infección y por tanto antibiótico, no se debería de dar antibiótico. Es decir, hablando específicamente del trauma dental, no es necesaria antibioterapia. Cuando hablamos de menos de 60 minutos, están incluidos en tiempo clínico. Cuando es mayor a 60 minutos, cambia la cosa. Se tiene que decidir reimplantar o no reimplantar. Es decir, antes la asociación decía más de 60 minutos llega el paciente con su diente en la mano reimplante. Usted como clínico, la obligación de reimplantar siempre. Ahora no. Ahora ya cambió la cosa. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cómo van a estar las fibras del ligamento periodontal? Recuérdense que mayor a 60 minutos puede ser minuto 61 o 3 días después. Entonces, ¿qué es lo que posiblemente haya en la raíz? Células necróticas del ligamento periodontal. Por lo tanto, si se decide reimplantar, se debe de eliminar de la gasa o el tejido necrótico. Si no, nosotros mismos, con nuestro protocolo, lo que vamos a provocar es una infección. Y como ustedes ya tienen una mano para hacer TCRs, cuando el diente la tienen en la mano, entonces, y ya pasaron más de 60 minutos, ¿qué van a hacer otros 10 leyes en los que ustedes van a hacer el tratamiento de canales como lo hacen en el laboratorio? Así en los deditos, hacen su TCR, si se pasa la otra fecha ya saben qué hacer, y reimplantan, así como dejan sus TCRs antes de reimplantar, ¿verdad? Miren el TCR. Se sumerge el diente normalmente en fluoruro de sodio al 2% por 20 minutos. Esto es la sugerencia de la Asociación de Traumatología, porque se asume que el fluoruro de sodio debe de existir en la clínica dental, y esto es para tratar de eliminar cualquier microorganismo que haya presente todavía en la raíz, irrigar el alveolo y checarlo para ver que no haya ningún obstáculo para la reposición. Reimplantar nuevamente con ligera presión si todavía tenemos ligamento periodontal, verificar la posición clínica para que no les vaya a pasar lo que le pasó a un colega que pues yo antes que daba esta clase presentaba las fotografías del colega, y es que llegó un niño con la ablución de un central y el niño pues obviamente estaba llorando, había mucha sangre, y le reimplanta el diente con la cara para tratar de sacar. Y lo dejó así porque los papás se lo estaban tratando de estabilizar, lo puso, después cuando se dio cuenta y le había costado el reimplante, el niño no se dejó hacer nada. Entonces se quedó así la pieza, fue un caso exitoso de reimplante, pero con la cara parental hacia el cara. Yo mostraba eso, pero mi colega entró a una clase y quería, obviamente yo le daba, era el caso de él, y yo lo estaba presentando, entonces yo le daba a él el crédito, por supuesto. Pero cuando entró y vio que todos empezaron a reír como algunos de ustedes están aquí, me dijo, mira, ¿sabes qué? Ya no te doy permiso que lo uses, dame de los créditos, ya no lo vas a hacer, ¿verdad? Pero importante la posición clínica y radiográfica, ¿verdad? Cosa que no es sencillo, porque ustedes quieren que no pase más de 60 minutos, el niño se está moviendo ahí, hay sangre, hay saliva, hay gritos. No es una situación como para decir, ¿cómo lo puedo poner al revés? Pasa, ¿verdad? Pasa a cualquier persona, le puede pasar a ustedes. Antibioterapia, aquí sí, cuando ya pasaron más de 60 minutos, se asume que puede haber contaminación de la raíz, por lo tanto, antibióticos, ¿verdad? Bien, habíamos hablado entonces de qué depende la reposición. 3 cosas importantes:
¿Cuál es la primera? El tiempo de la conservación extraalveolar. Si es menos de 60 minutos, incluido el tiempo clínico de la posición, sube el pronóstico. ¿Qué otra cosa es importante? El medio de transporte. Si es saliva, si es leche, puede ser inclusive suelo fisiológico, la misma boca del paciente. Y los lápices. El estado de desarrollo radicular, es decir, la edad del paciente. Obviamente, si se reposiciona una pieza que tiene un ápice abierto, va a tener una mayor posibilidad de revascularización exitosa. Bien. Fractura del proceso alveolar, vamos a pasar muy rápido. Cuando habíamos hablado de pacientes frontalizados, pacientes que manejan moto, es lo de hoy, ¿verdad? Moto sin casco, que van entre los carros. ¿Quién maneja aquí motocicleta? ¿Nadie? Bien, gracias a Dios. Necrosis frecuente, ¿verdad? Ahí no vamos a hablar mucho. Normalmente la necrosis se da en conjunto, en todas las piezas que están relacionadas con el paquete vasculonervioso, que es el fractura. Feminización, sí. Ya se terminó el tiempo. Tengo que ir a tomar café. Solo los de limpieza saben cómo se mueve. Que les digan los de limpieza cómo que todos los inventos son más. Sí, decía, eso igual se los voy a pasar yo en el momento. Antes de los 60 minutos, decía que hay que hacer PCR de 7 a 10 días. Cuando la reposición antes de los 60 minutos. Qué buena pregunta. Mire, pues aquí hay una pregunta. Dice que en el caso de reposición menor de 60 minutos, cuando se está fertilizando, se hace el TCR antes de que se quite. ¿Qué pasa si no se hace el TCR? Bien, aquí lo que pasa es que la Asociación Internacional de Traumatología asume que usted va a controlar a ese paciente durante sus 15 días. Y la indicación es ante cualquier signo que amerite el tratamiento de canales, como por ejemplo una sintomatología dolorosa, un cambio de dolor o cualquier otra cosa, se hace el tratamiento de canales. Por lo general se necesita, por lo general no se espera que cambie de color, no se espera que haya dolor o no se espera que haya infección para hacer el tratamiento de canales. La asociación dice, antes que terminen esos 15 días, se hace el tratamiento de canales, sí o sí. La pregunta es interesante porque antes, en los protocolos, se recuerdan que había un protocolo distinto para ápices abiertos y para ápices cerrados. Para ápices abiertos no se hacía tratamiento de canales. Para ápices abiertos se esperaba, inclusive después de la fertilización, una respuesta positiva, cambio de color, una sintomatología. En ápices cerrados siempre. Pero hicieron una mesa de diálogo en uno de esos congresos internacionales que le digo y unieron el protocolo de ápices abiertos y ápices cerrados y dejaron PCR así. Porque hicieron como todo es basado en evidencia científica, agarraron toda la evidencia que tenían y se dieron cuenta que el fracaso era arriba del 80%. O sea, 8 de cada 10 pacientes, aún con ápice cerrado, no se lograba una revascularización exitosa, TCR. Entonces, ¿esos son los parámetros? Yo le diría, son los parámetros de la Asociación Internacional de Traumatología, los que deberíamos seguir. Por tanto, si ellos dicen, en ápice cerrado, en ápice abierto, lo más seguro es que haya necrosis, hacer el test. ¿Ya? No. Pero es muy buena pregunta. Tiene puntos de uno de pegar. Bien, fertilización. Yo les decía, aquí está la fertilización de todos los traumas que ameritan fertilización. ¿Cuál trauma no amerita fertilización? Confusión. ¿No amerita fertilización? Ustedes miren acá, fractura radicular del tercio cervical, 4 meses es el que más tiempo tienen, por lo tanto, lo único que se tienen que aprender para el examen y para su vida son estas 3. Subluxación, extrusión y abducción es lo único que necesita 4 semanas. Todos los demás tipos de trauma, 4 semanas, porque ustedes ya saben que la fractura del tercio cervical amerita 4 meses. Solo estos 3 se tienen que saber. Porque de ahí, solo esos 3, porque por simple lógica, yo les voy a preguntar una abducción, una inducción, una fractura radicular, ¿van a saber 2 semanas, 4 semanas? Y se pura lógica. Bien, muy bien, jóvenes, esos son los sitios. En estos sitios van a encontrar 4 documentos en inglés
donde hablan sobre uno solo es de ablución, hay otro de diagnóstico, hay otro de, así como lo separé yo, de fracturas coronarias y coronariculares y de luxaciones. Esos son los 4 documentos gratis que ustedes pueden descargar y que son los actuales de la Asociación Internacional. Eso es lo que significa esto, Asociación Internacional de Traumatología Dental. Y también aquí los redirigen a una página donde pueden descargar para iOS o para Android la aplicación del manejo de trauma. Si son pacientes o si son... Es la misma aplicación. Si son pacientes o son dentistas, es la misma aplicación y ahí les dice cómo es que lo tienen que manejar. Es interesante, es gratis, para que lo quiera, está en inglés. Pero sí, está en inglés, ¿verdad? Esos son los sitios. Y a mí me gusta esto, dice, el éxito es imposible sin cambio, y aquellos que no pueden cambiar su mente no pueden cambiar nada. Muy bien, jóvenes, eso termina la segunda parte de trauma y participación acá en las temas de la teoría. Lo seguimos viendo en los laboratorios cuando están en mesa y en clínicas, ¿se recuerdan? En el área o en clínicas, para los que van a hacer tratamientos de canales este año. Para cualquier duda que ustedes tengan, allá me encuentran para lo que quieran. Espero que hayan aprendido más.